Bienvenido a Futuro, un podcast de Contextico donde comento la Biblia y diferentes temas desde una perspectiva reformada, optimista y misional. Prepárate para una perspectiva del futuro que te cambiará el presente. ¿Qué tal, amigos de Contextico? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro. Este episodio lo he titulado 2025 y el mundo aún no se acaba. Pensé en este episodio para ser un poquito pertinente al inicio de un nuevo año y al inicio de un nuevo año que es un año un poco especial. 2025 está marcando el primer cuarto de este siglo. 2025 es un número que a mí me hace pensar en muchas cosas o me hizo estar reflexionando en estos primeros días del año y sobre los últimos días del 2024 mucho en algunos temas que tienen que ver con los temas que queremos hablar en este episodio y también los temas que han andado por mi cabeza en los últimos quizás 10 años desde que he estado estudiando, analizando y definiendo mi propia escatología. Y bueno, quiero aclarar que este episodio va a ser un poquito personal, o sea, voy a estar diciendo muchas cosas que yo pienso, voy a estar filosofando, vamos a decirlo así, de muchas cosas que andan en mi cabeza cuando pienso en este tema del futuro y el 2025 y también lo que es un poco mi posición escatológica, que no solo mi posición escatológica, es la posición escatológica de muchos y es una posición escatológica que está creciendo a pasos agigantados y es mi esperanza que seguirá creciendo. Lo primero que quiero decir es que nadie creía que llegaríamos a este año. Cuando te pones a pensar y ver hacia atrás, al menos cuando yo era niño, cuando yo crecí, pasé mi infancia entre los años 90 y esta etapa del nuevo milenio. Y el año 2000, la expectativa que se tenía para el año 2000 era grande. Y en el mundo cristiano, sobre todo Latinoamérica, yo soy de un estado, el estado de Tabasco en México, que es uno de los estados más evangélicos en la República Mexicana. Y para los años 90 el tema de la escatología lo era todo. Era el boom, vamos a decirlo. 80s, 90s era el tiempo de las campañas evangelísticas y Cristo viene y Cristo viene y Cristo ya viene. Entonces la expectativa era que Cristo venía para el año 2000. Si tú creciste en esa época más o menos, o si tú incluso eras mayor, yo era un niño, yo estoy hablando que era un niño, y en mi mente de niño crecí pensando que el año 2000 o esos años posteriores eran los años en los que Cristo venía, tanto que me daba miedo. De hecho, hay anécdotas en las que hemos platicado con mi hermano que teníamos pesadillas con la gran tribulación y el anticristo y todo esto, porque era lo que andaba, era eso lo que se decía, lo que se hablaba, lo que se enseñaba. Todo estaba ahí, eran las épocas en las que salieron las películas o en las que llegaron las películas de Dejado Atrás y todo esto, ¿no? Luego, en los años siguientes, comenzaron a suceder muchas cosas que la gente estaba todo el tiempo como alarmante, ¿no? Esto nos está diciendo que es el fin de los tiempos, es el fin del mundo, Cristo viene pronto, la gran tribulación está aquí, ya el anticristo ya nació. Y todo estaba lleno de esta idea. Las Torres Gemelas pasan en el 2001 y es el ataque terrorista y otra vez se encienden las alarmas. Luego tsunamis, ¿verdad? En el 2004 el tsunami en el Océano Índico, otra vez una catástrofe increíble que ahora con los avances tecnológicos se estaba dando a conocer más rápido todo. Luego vienen crisis económicas. En el 2008 viene esta crisis económica que todo el mundo estaba súper espantado de a dónde vendría esto, de que aquí se va a aprovechar el anticristo, etcétera, etcétera. Y luego comenzaron otras cosas. En el 2012 estaba el asunto de los mayas, ¿no? El calendario maya y el fin del mundo de los mayas. El fin del mundo era como el tema, o ha sido el tema desde que comenzamos el milenio hasta nuestros días. Y bueno, qué decir de la pandemia en el 2020, eso fue como, aquí el mundo sí se acaba, aquí la humanidad se extingue, ya de aquí no pasamos, Cristo viene pronto, etcétera, etcétera. Y en todos estos periodos también guerras, ¿no? Guerras y rumores de guerras. Y tuvimos la guerra de Irak en el 2003, Siria en el 2011, luego más reciente en 2022, Ucrania en 2023 o hace muy poquito, el asunto con Palestina, Israel. Todo esto lo que nos ha hecho pensar en los últimos 25 años es que estamos en el fin, estamos en los últimos días. Este es el mensaje, estamos en los últimos días, Cristo viene pronto y todo eso obviamente viene desde la interpretación dispensacional de la Biblia o dentro del dispensacionalismo en el que todas estas noticias se encajan perfectamente con un sistema de interpretación completamente futurista de algunas profecías y mucho también todo esto es basado en los eventos de 1948, si no me equivoco,
poco, que sería bueno luego hablar de este tema, en el que Israel volvió a ser una nación o volvió a ser un país, y entonces a raíz de esto muchos han dicho, esta es la última generación, que ya nos pasamos, de hecho ya se pasó, esto se decía en los 70s, 80s, 90s, somos la generación, la última generación, porque Israel volvió a ser una nación en el 1948. Bueno, estamos avanzando, el tiempo sigue avanzando y el tiempo se les está acabando a los dispensacionalistas para seguir sosteniendo esta idea. Muchos están abandonando ya eso porque pues el tiempo ha avanzado más de lo que se tenía previsto. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto? 2025 es un año en el que tenemos que seguir preguntándonos o tenemos que reflexionar si lo que hemos estado pensando durante los últimos 25 años de que todos estos eventos nos estaban avisando que era el fin de los tiempos y que estamos en la última generación y que después de nuestra generación no viene nada y solo Cristo viene, etcétera, etcétera. Lo que te quiero resaltar en este momento es que vivimos en el futuro de todos estos eventos que según nos avisaban que Cristo venía pronto. No estoy negando que Cristo puede venir pronto. Ojo a esto. No estoy negando que Cristo va a regresar otra vez. Ojo a esto. No estoy negando o no estoy rechazando una segunda venida de Cristo presencial. Para nada. No quiero que me malinterpreten en esto. Cristo regresará, pero al menos dentro de mi punto de vista, no será pronto. Y segundo, lo más importante es que cuidémonos de que las noticias sean las que determinen cuándo pensamos que Cristo va a regresar. Porque ¿qué es lo que determina el regreso de Cristo? Las noticias o la Biblia. Cuando dejamos que las noticias moldeen nuestra escatología, siempre pensamos que estamos en los últimos días. Y sabes que esto ha sido a través de toda la historia de la iglesia. Muchas generaciones de creyentes a través de toda la historia han pensado que vivían en los últimos días. Los reformadores, con todo el respeto que les tengo y con todo el amor y cariño que les tengo, la mayoría de reformadores como Lutero pensaban que vivían en los últimos días. Pensaban que el Papa era el anticristo. Y así cada generación. La iglesia rusa creía que Napoleón era el anticristo, por ejemplo. Y mi punto es el siguiente, es que cuando estamos pensando constantemente o el mensaje constante es que estamos en los últimos días, esto nos trae varios problemas a la iglesia. Primero, un problema, y que lo voy a dejar a un ladito, solo lo voy a mencionar, pero quizás sea un tema para luego, es que cuando estamos constantemente diciendo que estamos en los últimos días y que Cristo viene pronto, muchas veces terminamos desacreditando las palabras de Jesús y a la Biblia misma. Muchos críticos, muchos ateos, muchas personas que atacan la Biblia se toman de estos mensajes o de estas predicciones futuristas que constantemente muchos pastores, teólogos y maestros y cristianos están haciendo para desacreditar lo que Jesús dice. Y claramente es porque se están basando simplemente en lo que es una de las interpretaciones que se hacen de las profecías de Jesús, sobre todo del discurso de Mateo 24 o de Apocalipsis. Pero, ¿qué tal si en realidad hemos interpretado mal los últimos días? ¿Qué tal si hay otra interpretación mejor que haga más justicia a una exégesis correcta de esta idea de los últimos días o el fin de los tiempos que aparece en el Nuevo Testamento? Que es algo de lo que más adelante quizás haga un capítulo exclusivo hablando de esto, de lo que yo considero que es una interpretación más bíblica de esta frase. Y bueno, este es un problema. Quiero dejarlo a un lado, no quiero meterme tanto a eso porque eso daría para abarcar todo el episodio y no es el punto de este episodio. El otro problema, que es al que me quiero concentrar, es que el mensaje constante de que estamos en los últimos días paraliza a la iglesia a construir un mejor futuro para el cristianismo y el mundo por consecuencia. Y bueno, lo que yo creo que precisamente ha pasado con nuestra generación, una generación que creció escuchando que vivíamos en el fin de los tiempos, en los últimos días y que éramos la última generación, pues ese mensaje inevitablemente cambia mucho de tu perspectiva de qué vas a hacer para el futuro. Si constantemente te dicen que no hay nada más después de tu generación, entonces te la crees y vives de acuerdo a esa verdad, simplemente diciendo, pues sí, se acabó. Es el fin de los tiempos, que Cristo venga y que este mundo sea juzgado. Esa es la actitud, tristemente, de muchas personas que piensan de esa manera. Ahora, claramente estoy generalizando, yo
Conozco muchos dispensacionalistas que no piensan así o que no actúan de esta manera. De hecho, siempre se bromea que hay muchos dispensacionalistas que viven como postmilenialistas y yo conozco muchos de esos. Para empezar, muchas personas cercanas a mí, empezando por mi papá, es la persona más activa en el ministerio que yo conozco y él es dispensacional. Pero obviamente estoy aquí generalizando. Estoy generalizando esta idea porque creo que pensar de esta manera sí hace mucho daño y creo que esta guerra cultural en la que nos encontramos en pleno 2025 nos agarró un poco desprevenidos porque no esperábamos estar aquí. Muchos cristianos no esperaban llegar al 2025. Para estos años ya se veían en el cielo y entonces nuestra generación no fue preparada para este futuro. No fuimos preparados para este futuro y de cierta forma voy a decir hemos perdido este futuro porque no pensábamos vivir este futuro. Y mucho de esto, creo yo, puedo estar equivocado claramente, es culpa del escapismo que va de la mano del dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo precisamente anuncia esta idea de el fin de los tiempos, como todo va de mal en peor, todo se va acabando hasta el punto que entonces es mejor para los cristianos escapar con Jesús en las nubes o ser raptados por Jesús de este mundo que se está cayendo a pedazos. Esa es la idea. Si tú que estás escuchando esto eres dispensacional, no te me ofendas, no es nada personal, es algo que quiero dejar muy claro. Es obviamente viene desde mi punto de vista escatológico que es diferente al dispensacionalismo y que lo que estoy tratando de decir es que esta idea creo que nos ha hecho daño en cuanto a la actitud que debemos de tener ante la guerra cultural en la que nos enfrentamos o en la que nos encontramos actualmente y también en cómo nosotros debemos de pensar y planear para nuestro futuro, cómo trabajamos para un mejor futuro para nuestra generación y la generación después de esta. Es decir, lo que yo estoy reflexionando ahora que estamos en el 2025 es que cuando estábamos en el 2000 pensábamos que Cristo venía ya en el 2000 o en los años siguientes y no estábamos pensando llegar al 2025, pero ahora en el 2025 que ahora yo tengo una escatología diferente, una escatología que apunta hacia el futuro y hacia transformar el mundo con el Evangelio, yo ahora sí veo hacia el 2050. Y estoy preguntándome cómo me preparo yo para el 2050 y cómo preparo a mis hijos para el 2050 para que en el 2050, cuando ellos tengan hijos, también estén pensando en cómo van a preparar a sus hijos para el 2100. Y esta perspectiva es mucho más esperanzadora. Es una perspectiva que ve el reino de Dios avanzando, como estuve hablando en el capítulo anterior de Navidad Escatológica, que cuando Jesús vino y trajo el reino, era un reino progresivo que iba a ir en aumento hasta que la paz de este reino abarque el mundo entero. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el 2050? Esta es simplemente una propuesta, es la propuesta del postmilenialismo, que creo que nos haría muy bien revisarla. Creo que a la iglesia latinoamericana, que la iglesia latinoamericana fue plantada casi desde el dispensacionalismo, y creo que nos haría bien revisar nuestra escatología. Si nuestra escatología es la mejor manera de entender la Biblia y la mejor manera también de involucrarnos en la misión de Dios en el mundo. La mejor manera de prepararnos para el 2050 es esa, empezando por nuestra teología bíblica. Si nuestra teología bíblica está bien fundamentada, creo que estaremos mejor preparados para el 2050. Entonces, la primera cosa que yo diría para prepararnos para el 2050 es eso, revisar nuestra escatología, que para mí es lo mismo que revisar nuestra teología bíblica. Lo segundo, creo que es que hay que confiar más en la Biblia, hay que confiar en las promesas que tenemos de que las puertas del Hades no van a aguantar. Esta promesa nos da ánimo de que avanzaremos, de que la iglesia va a avanzar y las puertas del Hades no van a poder aguantar. Vamos a derribar la fortaleza de Satanás. Hay que confiar en que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay que confiar en Salmos 46, 9 al 10, que dice que Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice, y conozcan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Esa es mi esperanza para el 2050, para el 2100, para el 3000. Y mi esperanza es que mis hijos y los hijos de mis hijos y las generaciones siguientes sean parte de esto.
Y tercero, hay que actuar, hay que hacer cosas. Primero, las cosas que podríamos llamar más espirituales, aunque yo no creo en esta dicotomía entre espiritual y secular, pero es una clasificación, ¿verdad? Hablemos de las cosas espirituales o que siempre relacionamos más con el cristianismo: orar, evangelizar, discipular, plantar iglesias. Pero las otras cosas que normalmente pensamos son seculares, pero no son seculares, sino también son espirituales, como casarse, tener hijos, y no solo tener un hijo o dos hijos, ten muchos hijos. Luego hablaremos también de eso en este podcast. Yo estoy a favor de tener muchos hijos y luego me gustaría hacer un episodio de esto. Esto es parte de actuar, educarlos en la fe. Ya hablé un poquito de esto, pero es un tema que siempre tenemos que estar regresando. La educación, una buena educación, educación académica, pero una educación académica que esté basado en la escritura también. Y hay que también estudiar, hay que trabajar, hay que construir, hay que hacer cosas. Todo lo que podamos hacer ahora que sirva para la construcción de un mejor futuro en el que el reino de Dios sea visible es lo que hará que ganemos el futuro, que en el 2050 estemos mejor parados que lo que estamos en el 2025. Y como ya dije, si tú eres dispensacional, no lo tomes personal, te invito. Tú también puedes ser parte de este proyecto para el 2050. Te invito a ser incongruente con tu fe. Estoy bromeando claramente. Es decir, que tú sigas creyendo el dispensacionalismo, pero actúes como un postmillennial. Es una broma solamente. Espero que les haya gustado este episodio. Y hasta aquí mis reflexiones sobre el 2025, un nuevo año que empieza. Estoy súper emocionado con este año que empieza. Muchas cosas por hacer. Es parte del gozo que te da cuando crees en esta esperanza de victoria que tenemos en el reino de Dios. Comparte este episodio. Espero que haya sido animado y que estés ahora apuntando hacia un mejor futuro. Hasta luego. If postmillennialism is the case, then I have to behave differently.